Buenos días, niños. Hoy vamos a hablar de la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de la matemática y es una ciencia muy moderna. De hecho, es la ciencia más moderna de la matemática. ¿De qué se trata? Ella se ocupa de recoger datos que sean de interés para un determinado grupo de personas, de organizarlos y analizarlos. Por ejemplo, utilizamos la estadística cuando el año pasado hicieron los censos, ¿recuerdan? Cuando se va a hacer una campaña electoral, una elección de un determinado gobernante, ahí utilizamos la estadística y en muchos casos. Para manejar la estadística debemos tener muy presente algunos términos, tenerlos bien claros. ¿Cuáles son? Población. ¿Qué es la población? La población es el grupo de personas que se adapta para ese estudio estadístico, que tiene relación con ese tema. Por ejemplo, si van a hablar de algo relacionado con el tema escolar, obviamente que se escogen niños, ¿sí? Entonces, a ellos se refiere la población. Pero a veces la población es muy grande, entonces se debe seleccionar un grupo más pequeño que represente a la población. A ese grupo se le llama muestra. También otro elemento que interviene en la estadística es el individuo. El individuo es la persona o elemento que forma parte de la población y de la muestra. Para que el estadista, que es la persona que realiza el estudio estadístico, pueda recolectar los datos, existen dos formas de que obtenga esos datos, que es la encuesta o la entrevista. Ellas ambas son una serie de preguntas, un cuestionario, y la gran diferencia es que la encuesta se hace en forma escrita y la entrevista se hace en forma oral, como ocurre, por ejemplo, en los noticieros, que el periodista hace una entrevista. Y el otro elemento que interviene en la estadística es la variable. La variable es el tema, la característica de la cual se va a hacer el estudio estadístico. Esta variable puede ser de dos formas. Puede ser variable cualitativa, cuando habla de una cualidad, por ejemplo, sabor de helado favorito, equipo de fútbol preferido, esa es cualitativa porque dice una cualidad. O puede ser cuantitativa cuando habla de un número. Puede ser número de calzado, edad, centímetros que midió en el momento de nacer. Entonces, cuando habla de un número, es una variable cuantitativa. Bueno, la estadística tiene o atraviesa por 4 pasos. El primer paso se llama recolección de datos. ¿En qué consiste la recolección de datos? Es en donde el estadista utiliza unas técnicas, unas herramientas para obtener esa información. Las más comunes ya se las nombré, son la entrevista y la encuesta. En la actualidad se pueden utilizar diferentes medios como el internet, el celular, la televisión, la radio, pero también se puede hacer en forma escrita. Veamos un ejemplo. Se preguntó a 30 estudiantes de un colegio mediante una entrevista cuántos minutos tarda en desplazarse de la casa al colegio. Y las respuestas que obtuvieron o que el estadista obtuvo fueron las siguientes. Entonces aquí las vemos y estos fueron los minutos que dijo cada persona. Cada una de ellas corresponde a una persona. Veamos en este grupo de datos quiénes serían la población, la muestra, el individuo, la técnica y qué pregunta clave utilizó para que le arrojaran esta respuesta. Entonces veamos, la población, estudiantes de un colegio. Pero como los estudiantes de un colegio pueden ser muchos, entonces se tomaron 30, es la muestra. El individuo, ¿quiénes son? Estudiantes, porque son los que se ajustan a este estudio estadístico. La técnica utilizada fue la entrevista. Y la pregunta clave para que le dijeran 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos es ¿cuántos minutos tardas de la casa al colegio?
Y la variable, entonces en este caso fue cuantitativa, porque la respuesta fue un número, que es el tiempo de desplazamiento. Veamos otro ejemplo. Se encuestaron a 21 habitantes de un conjunto residencial sobre su mascota favorita y se obtuvieron las siguientes respuestas. Entonces la primera persona dijo que gato, otro dijo que perro, que pájaro, conejo, perro, y así contestaron las 21 personas. Entonces, la población son los habitantes del conjunto residencial. Pero como ese conjunto residencial puede tener muchas personas, entonces se tomó una pequeña muestra que fueron 21 habitantes. ¿Quién es el individuo? Los habitantes, las personas de ese conjunto. La técnica utilizada en este caso fue una encuesta, o sea, en forma escrita. Y la pregunta clave para que respondieran fue, ¿cuál es su mascota favorita? Y la variable en este caso es una variable cualitativa, porque está diciendo una cualidad. No, la respuesta no es numérica, sino es una cualidad. Bueno, les dije que la estadística atraviesa por 4 pasos. El segundo paso es la tabulación de datos. Tabulación viene de la palabra tabla. Es en donde se clasifican los datos en una tabla llamada tabla de frecuencias. ¿Para qué sirven las tablas de frecuencias? Ellas sirven para ordenar los datos recolectados en el estudio estadístico. En ellas, en la tabla se ubican ciertos datos. Entonces, debe llevar título. Toda tabla debe llevar el título, que es el tema de la variable. Debe llevar los datos, que es cada uno de los valores obtenidos en la recolección. Y debe llevar la frecuencia, que es el número de veces que se repitió cada dato. Entonces, veamos en un ejemplo. Los mismos ejemplos anteriores, entonces ahora vamos a esos datos recolectados a ubicarlos en una tabla de frecuencias. Entonces, en la parte superior debe llevar el título. En el primer ejemplo era tiempo de desplazamiento y en el segundo, mascota favorita. En los datos, entonces, les dije, recuerdan que era la variable, como la característica principal de la variable. Entonces, en este caso era número de minutos. Y la frecuencia es cuántas personas votaron por ese dato. Entonces, veamos. El dato en minutos, 5 minutos, 2 personas dijeron que tardaban 5 minutos de ir de la casa al colegio. 10 minutos, entonces solo una persona se tarda 10 minutos. 15 minutos, 4 personas. 20 minutos, 11 personas. 25 minutos, 8 personas. Y 30 minutos, 4 personas. Para un total de 30 estudiantes que fueron los encuestados o entrevistados. En el segundo ejemplo, que era una variable cualitativa, entonces los datos eran mascotas. Mascota favorita, el título mascota favorita y los datos las mascotas. En este caso las mascotas fueron perro, gato, conejo, pájaro y pez. 6 personas prefieren perro, 8 personas prefieren gato, 3 personas prefieren conejo, 3 personas prefieren pájaro y una persona prefiere como mascota pez. Para un total de 21 personas encuestadas. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy hemos visto 2 pasos fundamentales del estudio estadístico. Entonces, en la plataforma BPS les dejaré asignadas las actividades.